Los congresistas Wadid Mansur, Yamil Arana y Ape Cuello habrían reclamado coimas a ciertos alcaldes en sus zonas políticas para promover proyectos OCAD según hallazgos preliminares de la investigación de la Corte Suprema. Miguel Ángel Peñaranda. Mónica, para la verificación de la participación de ellos en el caso de las marionetas de Mario Castaño, la Corte llamó a declarar el viernes de esta semana al consejero de posconflicto Emilio Archila del gobierno saliente. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema abrió investigación en contra de los representantes Wadid Mansur, Yamil Hernando Arana Padawi y Alfredo Ape Cuello del Partido Conservador y contra el senador Juan Sami Merek, también de ese partido, por presuntamente recibir coimas por ayudar a adjudicar proyectos de paz. Frente a los temas de la propiedad privada. El documento del Alto Tribunal advierte que los congresistas serán investigados por conformar una empresa criminal para cobrar por proyectos. Los mencionados habrían recibido coimas que oscilaban entre el 2 y el 12% por su intervención en la contratación para la ejecución de proyectos. Para la Corte es necesario determinar el nivel de participación de los congresistas en esos contratos, advirtiendo que están en la recolección de pruebas y testimonios. Entre ellas, escuchar la declaración al señor Emilio Archila Peñalosa el próximo 1 de agosto de 2022. Todo lo que conté, todo lo que dije va a servirle mucho a la Fiscalía. La Sala de Instrucción tiene en sus manos información relevante de 27 proyectos de inversión aprobados por el OCAD Paz por más de 437.000 millones de pesos, en los cuales estarían involucrados los 4 congresistas. Entre los proyectos involucrados estarían los de deportes y recreación en Pinillos, Bolívar, por 3.049 millones de pesos y destinación de recursos para transportes por más de 70.000 millones en Córdoba, Sincelejo y Risaralda. Del mismo expediente en la Corte hacen parte una denuncia que describe cómo el representante Alfredo Ape Cuello y el senador Juan Sami Merek, al parecer, habrían recibido el 5% de los dineros aprobados por el OCAD Paz. Los congresistas se encargaban de impulsar los proyectos de los municipios PEDET, cuyos alcaldes estaban dispuestos a pagar las coimas. Alfredo Ape Cuello, quien completó 5 periodos como representante por el departamento del Cesar, fue investigado por presuntos nexos con paramilitares y mencionado dentro del denominado grupo de los Bulldozer, que fue comprado por Odebrecht. Los subalternos del coronel Pluvio Hernán Mejía, un militar que se acogió a la JEP, narraron las órdenes de ejecución que dio para contar como guerrilleros a los indígenas que mandaba a asesinar para autoproclamarse héroe y en tal condición hacer política para el Centro Democrático. Los coroneles Fulvio Hernán Mejía y Juan Carlos Figueroa, jefes militares del tristemente célebre Batallón La Popa en el periodo comprendido entre 2002 y 2005, cuando se cometieron, según la JEP, 127 ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos, siguen negando su responsabilidad en esos crímenes de lesa humanidad, pese a que varios de sus subalternos han confesado. Uno de esos testimonios es el del soldado profesional Yeris Andrés Gómez, que resumió en una dramática frase lo que se hizo entonces. En ese entonces era una persona sin corazón y un monstruo que fue entrenado en el batallón La Popa solo para matar. Otro declarante relató en la JEP que los 2 oficiales Mejía Gutiérrez y Figueroa Suárez cómo ordenaron e incluso firmaron las operaciones para asesinar civiles. Ya es que usted es consciente que se va a morir, le voy a proponer un negocio. Póngase camuflado y yo le prometo que su cuerpo sin vida se le va a entregar a su familiar. Ya yo había recibido la orden por el sargento Rueda Quintero de quitarle la vida a las 2 personas inocentes. En ocasiones, según otro testigo militar, los asesinatos no ocurrían al azar, sino que se presentaron muertes selectivas. Salimos del batallón La Popa por orden del comandante de batallón Publio Hernán Mejía Gutiérrez. Era una operación dirigida solamente para asesinar al señor Uriel Evangelista Arias. Asesiné por orden de mi comandante el indígena Cancuamo, David de José Mendoza. Y otros exmilitares puntualizaron que la inteligencia militar entró en desuso. El señor coronel Mejía manejaba eso a su antojo. Nunca se llevó un proceso de inteligencia, nunca se llevó una información. El
coronel Hernán Mejía ya fue condenado por la justicia ordinaria 2 veces, pero sus sentencias fueron suspendidas cuando se acogió a la JEP. El coronel Juan Carlos Figueroa huyó del país en 2019 y nunca ha asistido ante la Jurisdicción Especial de Paz. Estos 2 oficiales no han aportado la verdad, no la reconocen ni mucho menos han reparado a las víctimas. En consecuencia, enfrentarán procesos investigativos y condenas de hasta 20 años de cárcel. Aunque hay avances contra la violencia de género en las ciudades del país, en el campo es casi nula la capacitación de las personas y funcionarios sobre esta. Por eso una fundación resolvió alfabetizar a la sociedad rural en esta materia. Inés me enseñó a pensar diferente. No tiene derecho que el hombre me maltrate. Esta joven es una mujer que vive en la zona rural de Boyacá e Inés es el proyecto que la ayudó a entender qué es la violencia de género. Lo que aprendí me está sirviendo para enseñarle a mis hijos, como a los hombres, como a las mujeres, para que cambiemos ese rol que tenemos ahora de que todos somos, porque somos mujeres, todo tiene que ser la mujer. No, los hombres también pueden. Inés es la iniciativa nacional de equidad, emprendimiento y seguridad para las mujeres rurales. Es un programa creado por la Vicepresidencia de la República, la Consejería para la Equidad de la Mujer e implementado por APAS y desde este año también por la Fundación Avon. La problemática de la violencia de género hacia las mujeres en el sector rural es bastante grande. Es desconocida, es además normalizada porque se considera que el pellizco, la humillación y el maltrato hacen parte del día a día. Las facilitadoras como Diana van puerta a puerta visitando las casas de las zonas rurales de Socha, Paz de Río y Belén en Boyacá. Informan tanto a las mujeres como a sus parejas sobre qué es la violencia de género, cómo detectarla y cómo denunciar. Esto último es lo más difícil de lograr. Da miedo, les da pena y también pierden muchas cosas. Hay muchas mujeres que refieren que a veces no les dan trabajo por haber denunciado la violencia de género. Además, les dan información a los hombres sobre cómo pueden hacer el cambio a las nuevas masculinidades no violentas y que ellos entiendan la importancia de la no violencia contra las mujeres. En Inés hemos llegado a más de 3.000 hogares en todo el país, en municipios rurales y campesinos, y específicamente con Avon llegamos a 220 casas, hicimos 220 visitas puerta a puerta y llegamos alrededor de 1.000 personas. La violencia contra la mujer en las zonas rurales empieza dando la información necesaria para que aprendan cuáles son los límites y acompañarlas en cada paso hacia la libertad, dándoles voz. El cerebro no solamente tiene la memoria, sino también el software del cuerpo humano. Para mantenerlo en forma hay 2 claves. Una, interactuar con las demás personas y 2, hacer ejercicio. El cerebro es el órgano encargado de controlar los movimientos voluntarios, el habla, la memoria y las emociones. En otras palabras, es el software humano. En el Día Mundial del Cerebro, celebrado el 22 de julio, recordamos la importancia de mantenerlo sano a través de acciones diarias. Como seres humanos debemos mantener los vínculos, entonces evitar el estar aislado y siempre estar tratando de relacionarnos con otras personas. El relacionamiento se vio afectado durante la pandemia y las personas mayores dejaron de socializar. Esto ha hecho que se deteriore y se acelere enfermedades degenerativas como el Alzheimer o el Parkinson. Mantener sano nuestro cerebro es fundamental. Un factor importante para su buen funcionamiento es el deporte. Se tomó un grupo de personas, unas que se quedaron sedentarias y otras que se inició el ejercicio y se encontró que a estos adultos mayores de 65 años, que fue como el grupo que se evaluó, los que hicieron ejercicio hubo un aumento incluso del volumen del hipocampo. Por lo contrario, quienes eran sedentarios tuvieron atrofia en el hipocampo más rápido de lo normal, algo que también sucede con las bebidas alcohólicas. Con el envejecimiento vamos teniendo una atrofia cerebral, pero el alcohol podría empeorarnos esta atrofia y por ende pues afectar nuestra cognición. Si una persona, sin importar la edad, sufre de dolores de cabeza recurrentemente, alteraciones sensitivas o fallas de memoria, es necesario que acuda al neurólogo para revisar el cerebro y tomar las medidas necesarias.